Hola amiguitos, me da mucho gusto saludarlos. Este es un capítulo largo, pero es hermoso. Saquen su Biblia y empezamos. El complot para prender a Jesús. Mateo capítulo 26, versículo 1. Cuando hubo acabado Jesús todas estas palabras, dijo a sus discípulos: ¿Sabéis que dentro de 2 días se celebra la Pascua y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado? Versículo 3. Entonces los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos del pueblo se reunieron en el patio del sumo sacerdote llamado Caifás. Versículo 4. Y tuvieron consejo para prender con engaño a Jesús y matarle. Versículo 5. Pero decían: no durante la fiesta, para que no se haga alboroto en el pueblo. Bien, amiguitos, en los capítulos anteriores, Mateo capítulo 24 y capítulo 25, Jesús nos explicó de cómo iba a ser el reino de los cielos y cómo debemos de estar preparados para su segunda venida. Terminando de decirle todo eso a sus discípulos, ahora les dice aquí en el versículo 2, dice: ¿sabéis que dentro de 2 días se celebra la Pascua y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado? Recordémonos que desde los tiempos de Moisés, cuando alguien cometía un pecado, tenía que sacrificar un cordero sin mancha y puro para que fueran perdonados sus pecados. Ahora aquí Jesús les está explicando a sus discípulos que Él va a ser el cordero puro y sin mancha, que va a ser sacrificado en la Pascua para perdón de nuestros pecados. En capítulos anteriores, amiguitos, Jesús ya había diciendo a sus discípulos que lo iban a crucificar y que al tercer día iba a resucitar. Pero sin embargo, sus discípulos no entendían lo que Jesús les quería decir. Aquí, amiguitos, en el versículo 3, se reunieron los principales sacerdotes en el patio del sumo sacerdote Caifás. Pero ellos tenían un plan, amiguitos, para prender con engaños y mentiras y matar a Jesús. Pero no durante la fiesta, porque ya faltaban 2 días para la Pascua. Jesús es ungido en Betania, versículo 6. Y estando Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso, vino a él una mujer con un vaso de alabastro de perfume de gran precio, y lo derramó sobre la cabeza de él, estando sentado a la mesa. Versículo 8. Al ver esto, los discípulos se enojaron, diciendo: ¿para qué es este desperdicio? Versículo 9. Porque esto podía haberse vendido a gran precio y haberse dado a los pobres. Versículo 10. Y entendiéndolo Jesús le dijo: ¿por qué molestáis a esta mujer? Pues ha hecho conmigo una buena obra. Versículo 11. Porque siempre tendréis pobres con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis. Versículo 12. Porque al derramar este perfume sobre mi cuerpo, lo ha hecho a fin de prepararme para la sepultura. Versículo 13. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que ha hecho para memoria de ella. En el versículo 6 nos platica que Jesús llega a Betania, a casa de Simón el leproso, y dice que una mujer tenía un perfume muy costoso y dice que lo derrama sobre su cabeza cuando está en la mesa. Algunos estudiosos dicen que esta mujer era María, la hermana de Lázaro, quien Jesús resucitó allá en Betania.
Dice que algunos de estos discípulos se enojaron con la mujer y dijeron que este perfume tan costoso lo pudieron haber vendido y pudieron haber dado el dinero a los pobres. Pero Jesús les dijo: no se enojen con ella, me está preparando para mi sepultura. Ustedes siempre tendrán a los pobres con ustedes. Él les dijo que cualquier lugar que se predique el evangelio siempre se acordarán de esta mujer. Si leemos el evangelio de Juan, amiguitos, nos explica más a detalle este pasaje. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos. Y la casa se llenó del olor de perfume. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar: ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto, no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón, y teniendo la bolsa, sustraía de lo que se echaba en ella. Entonces Jesús dijo: déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto, porque a los pobres siempre lo tendréis con vosotros. Aquí podemos ver que esa mujer era María y que el perfume que utilizó era de nardo puro, y cuando es puro huele muchísimo y huele muy rico. En el versículo 6 dice que Judas se quejó de que la mujer María lo utilizara, ese perfume tan caro. Él decía que lo podían utilizar para los pobres, pero esa no era verdad. Él nada más lo quería el dinero, amiguitos. La Biblia dice que él era un ladrón. El dinero que utilizaban los discípulos, él lo administraba, pero él agarraba de la misma bolsa, amiguitos. Él agarraba de la misma bolsa para él. Él robaba de la misma bolsa para él, porque Judas en su corazón amaba el dinero. Judas se ofrece a entregar a Jesús. Versículo 14. Entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo: ¿qué me queréis dar? Y yo os lo entregaré. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata. Versículo 16. Y desde entonces buscaba oportunidad para entregarle. A partir del versículo 14, Judas fue con los principales sacerdotes y les dijo: ¿qué me das si te entrego a Jesús? Y ellos le dijeron: 30 piezas de plata. Y desde ese momento Judas empezó a buscar el momento para entregar a Jesús. Institución de la Cena del Señor. Versículo 17. El primer día de las fiestas de los panes sin levadura, vinieron los discípulos a Jesús, diciéndole: ¿dónde queréis que preparemos para que comas la Pascua? Y él le dijo: id a la ciudad a cierto hombre y decidle: el maestro dice, mi tiempo está cerca, en tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Versículo 19. Y los discípulos hicieron como Jesús les mandó y prepararon la Pascua. Cuando llegó la noche, se sentó a la mesa con los 12. Y mientras comían, dijo: de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Versículo 22. Y entristecidos en gran manera, comenzó cada uno de ellos a decirle: ¿soy yo, Señor? Entonces él respondiendo dijo: el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. Versículo 24.
A la verdad, el Hijo del Hombre va a ser según está escrito de él. Mas ay de aquel hombre, por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Versículo 25. Entonces respondiendo Judas, el que le entregaba, dijo: ¿Soy yo, maestro? Le dijo: tú lo has dicho. Versículo 26. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo, y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio, diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Versículo 29. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vida, hasta que el día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Vamos a conocer un poco sobre estas fiestas, amiguitos, que Dios ordenó desde Éxodo 12. Versículo 3. Hablad a toda la congregación de Israel, diciendo: en el 10 de este mes tomase cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero de familia. Un cordero por familia. Versículo 5. El animal será sin defecto, macho de 1 año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras, y lo guardéis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes, y tomarán de la sangre y la pondrán en los postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego, y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Estas son las órdenes que le dio Dios al pueblo de Israel y a Moisés antes de salir de Egipto. Y también les dijo que mataran primero a un cordero y que pintaran los marcos de las casas con la sangre del cordero del pueblo de Israel. Si recordamos en Éxodo, el faraón tenía al pueblo de Israel como esclavos, y Dios les mandó 10 plagas para que liberara a su pueblo. Pero el faraón no le hizo caso a ninguna de las plagas, en cambio se burlaba. Pero Dios le mandó una última plaga, y esa plaga consistía en que todos los primogénitos iban a morir. Pero les dijo a los del pueblo de Israel que aquellos que pintaran los marcos de sus casas con la sangre del cordero, no les iba a pasar nada, sino iba a pasar el ángel de la muerte, y a ellos no les iba a pasar nada. Ese día, amiguitos, murieron todos los hijos primogénitos de los egipcios, pero los del pueblo de Israel, a ellos no les pasó nada. Pesaj, amiguitos, significa pasar, cuando pasó el ángel de la muerte, y en español le decimos Pascua. Bueno, amiguitos, regresemos a su Biblia en Mateo capítulo 26, versículo 17, donde sus discípulos le preguntan a Jesús que dónde vamos a comer la Pascua. Y recordemos que esta celebración es judía ya hace muchos años, desde Éxodo 12. En el versículo 18, Jesús les dice a sus discípulos que vayan a la ciudad y que van a encontrar un hombre y que le digan: aquí vamos a pasar la Pascua con el Maestro.
Cuando se hizo de noche, Jesús se sentó a la mesa con sus 12 discípulos y les dijo que uno de ellos lo iba a entregar. Y todos ellos se entristecieron y le empezaron a preguntar diciendo: yo soy Señor, yo soy Señor, yo soy Señor. En el versículo 23 dijo: el que meta en la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. Más le vale a ese hombre no haber nacido. Y Judas le preguntó y le dijo: ¿soy yo, Señor? Y Jesús le respondió: tú lo has dicho. Al parecer ninguno de todos los otros discípulos se dio cuenta, nada más Jesús y Judas. Esta misma historia vamos a leerla ahora, pero en el Evangelio de Juan, capítulo 13. Pedro preguntó quién era aquel quien lo iba a entregar. Él entonces, recostado cerca del pecho de Jesús, le dijo: Señor, ¿quién es? Respondiendo Jesús, le dijo: a quien yo diere el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan, lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo: lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Pero ninguno de los que estaban en la mesa entendió por qué él le dijo esto. Porque algunos pensaban, puesto que Judas tenía la bolsa, que Jesús le decía: compra lo que necesitamos para la fiesta, o que diese algo a los pobres. Cuando él pues hubo tomado el bocado, luego salió y era ya de noche. Pongan mucha atención, amiguitos, aquí en el versículo 25, que el que estaba recostado en el pecho de Jesús era Juan, el apóstol Juan, el mismo que escribió este evangelio. Por eso él sabía que Judas era el que lo iba a traicionar. Por eso lo escribió en el evangelio. Sí, aquí también pongan mucha atención, amiguitos, en el versículo 27, que después de que diera el bocado, Satanás entró en Judas, por eso quiso traicionar a Jesús. Así que debemos de tener mucho cuidado, amiguitos, cuando quiera entrar Satanás en nuestro corazón. En el versículo 26, mientras comían, Jesús tomó el pan y lo bendijo, y lo partió y lo repartió a todos sus discípulos y les dijo: coman, que esto es mi cuerpo. Y tomó la copa y dio gracias y la repartió a todos sus discípulos y les dijo: bebed de ella, porque esta es mi sangre del nuevo pacto, derramada para el perdón de los pecados. Todos nosotros, amiguitos, los que creemos en Cristo, recordamos su sacrificio en la Santa Cena. Al comer el pan recordamos su cuerpo golpeado, quebrantado. Al tomar el vino recordamos su sangre derramada para perdonar nuestros pecados. Aquí ahora les está anunciando a Jesús del nuevo pacto. Ahora Él es el Cordero inmolado. Podemos ver este mismo versículo de la Santa Cena, pero ahora en el Evangelio de Lucas, capítulo 22. Y dice: y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio, diciendo: esto es mi cuerpo, que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. Aquí donde quiero que pongamos atención, amiguitos, es lo que subrayé en amarillo, que Jesús dice que hagamos esto en memoria de Él. Por eso, cuando tomamos la Santa Cena en nuestras iglesias, estamos haciendo memoria o recordando el gran sacrificio que hizo Jesús en la cruz por nosotros y nuestros pecados. Por eso al momento, amiguitos, de nosotros tomar el pan, estamos haciendo memoria
del cuerpo maltratado, golpeado y crucificado de Jesús en la cruz. Y por eso al momento de tomar el vino estamos recordando la sangre de Jesús, del Cordero, por nuestros pecados. Por eso, amiguitos, cuando vayan a su iglesia y tomen la Santa Cena, háganlo con mucho respeto y agradezcan por el gran sacrificio que Jesús hizo en la cruz por nosotros y pidiendo perdón por nuestros pecados. Nunca vayan a tomar la Santa Cena a la ligera, porque eso deshonraría a Jesús. Jesús anuncia la negación de Pedro. Versículo 30. Y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Versículo 31. Entonces Jesús les dijo: todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Versículo 32. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Respondiendo Pedro le dijo: aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Versículo 34. Jesús le dijo: de cierto os digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pedro le dijo: aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Aquí en el versículo 30, amiguitos, dice que cantaron un himno, ¡qué padre! Y luego dice que se fueron al Monte de los Olivos. En el versículo 31, Jesús les dice a sus discípulos que esa misma noche lo iban a abandonar. Como el pastor es herido, las ovejas se dispersan. En el versículo 32, Jesús les vuelve a repetir que no se preocupen, que va a resucitar y que cuando resucite los va a ir a buscar a Galilea. En el versículo 33, Pedro le dice: no, Señor, no, yo no te voy a abandonar. Y Jesús le dice: sí, Pedro, me vas a abandonar. Esta noche, antes de que cante el gallo, me vas a negar 3 veces. Y Pedro le dice: no, Señor, yo aunque tenga que morir contigo, no te voy a abandonar. Y todos los discípulos le dijeron lo mismo. Jesús ora en Getsemaní, versículo 36. Entonces, llegando Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que voy ahí y oro. Y tomando a Pedro y a los hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Versículo 38. Entonces Jesús le dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieres. Versículo 40. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo 1 hora? Velad, orad, para que no entréis en tentación. El espíritu, a la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Versículo 42. Otra vez se fue y oró por la segunda vez, diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa, sino que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Versículo 44. Y dejándolos se fue de nuevo y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras
Entonces vino a sus discípulos y les dijo: dormid ya y descansad. He aquí, ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. Jesús llegó a un lugar llamado Getsemaní con sus discípulos, y les dijo a sus discípulos: siéntense, porque yo voy a ir a orar. Y se llevó a 3 discípulos, a Pedro, a Juan y a Santiago el mayor. Y estaba muy triste. Mi alma está muy triste hasta la muerte. Y Jesús les dijo: no se duerman, por favor, velen conmigo y lloren. Y luego Jesús se fue a orar. Jesús se apartó a orar al Padre y le dijo: Padre, si es posible que no pase yo por esto, que no sea mi voluntad sino la tuya. Y volvió con sus discípulos y los vio durmiendo y les dijo: Pedro, ¿no has podido velar ni una hora? Y les dijo: el espíritu es fuerte, pero la carne es débil. Y volvió con el Padre y le dijo lo mismo. Y Jesús volvió con el Padre y le dijo lo mismo: Padre, si es posible que no pase yo por esto, que no sea mi voluntad sino la tuya. Y volvió con los discípulos y volvieron a estar dormidos. Y volvió a orar con el Padre y le dijo lo mismo por 3ª vez. Y volvió con los discípulos y seguían dormidos. La 3ª vez que vino con sus discípulos y los vio dormidos, les dijo: descansen ya, no se preocupen, ya ha llegado mi hora. Vámonos ya, porque ya viene el hombre que me va a entregar. Arresto de Jesús. Mientras todavía hablaba, vino Judas, uno de los 12. Y con él mucha gente con espadas y palos de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Y el que le entregaba les había dado señal diciendo: al que yo besaré, a ese prendedle. Y enseguida se acercó a Jesús y dijo: ¡salve, maestro! Y Jesús dijo: amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y lo arrestaron. Pero uno de los que estaba con Jesús extendió la mano, sacó su espada e hiriendo a un siervo del sumo sacerdote le quitó la oreja. Entonces Jesús le dijo: vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada, a espada perecerán. ¿Acaso piensas que no puedo orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Pero entonces, ¿cómo se cumplirían las escrituras de que es necesario que así se haga? En aquella hora dijo Jesús a la gente: como contra un ladrón habéis salido con espadas y con palos para arrestarme. Cada día me sentaba con vosotros enseñando en el templo y no me arrestaron. Mas todo esto sucede para que se cumplan las escrituras de los profetas. Entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. Aquí podemos ver, amiguitos, en esta parte de la historia de cómo Judas viene con muchas gentes con espadas y palos de parte de los sacerdotes. Y Judas les dijo que a aquella persona que le dé un beso, ese es el que van a arrestar. Y Judas se acercó a Jesús, lo saludó y lo besó.
y toda la gente con quien venía con Judas lo arrestó. En eso Pedro, intentando proteger a Jesús, saca su espada y le corta la oreja a uno de los que venían con Judas. Y Jesús le dice: guarda tu espada en su lugar, porque el que pelee espada con espada morirá. ¿No crees que no puedo orarle al Padre y que me daría más de 12 legiones de ángeles, o sea, más de 70,000 ángeles? Pero si hago esto, no se cumplirían las escrituras. Es necesario que esto pase. En eso Jesús le dijo a la gente: ¿por qué vienen a mí como si yo fuera el ladrón con espadas y palos? ¿Qué no estuvo ahí en el templo? ¿Por qué no me arrestaron? Y en eso los discípulos lo dejaron y corrieron. Jesús ante el concilio. Versículo 57. Los que prendieron a Jesús le llevaron al sumo sacerdote Caifás, a donde estaban reunidos los escribas y los ancianos, mas Pedro le seguía de lejos hasta el patio del sumo sacerdote. Y entrando, se sentó con los alguaciles para ver el fin. Y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte. Y no lo hallaron, aunque muchos testigos falsos se presentaban. Pero al fin vinieron 2 testigos falsos que dijeron: este dijo, puedo derribar el templo de Dios en 3 días y reedificarlo. Y levantándose el sumo sacerdote les dijo: ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo: te conjuro por el Dios viviente que nos digas si tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús le dijo: tú lo has dicho, y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo: ¡ha blasfemado! ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí, ahora mismo habéis oído su blasfemia. ¿Qué os parece? Y respondiendo ellos dijeron: es reo de muerte. Entonces le escupieron en el rostro y le dieron de puñetazos, y otro le abofeteaban diciendo: profetízanos, Cristo, ¿quién es el que te golpeó? Los que prendieron a Jesús, amiguitos, lo llevaron al sumo sacerdote Caifás. Pero Pedro nada más lo siguió hasta el patio, porque ya no quiso él ir más para adelante. Y los sacerdotes llevaron a 2 testigos falsos. Dijeron que Jesús dijo que él podría derribar el templo y que lo podía reedificar en 3 días. Y el sumo sacerdote Caifás le dijo: ¿qué respondes a eso? Pero Jesús callaba. El sacerdote se enojó tanto que le dijo: te conjuro por el Dios viviente que nos diga si tú eres el Hijo de Dios. Y Jesús le dijo: tú lo has dicho, y no solo eso, voy a sentarme a la derecha del Padre y voy a bajar con poder en las nubes. Y el sacerdote se enojó tanto que rasgó sus vestiduras y dijo: blasfemo, que muera. Y en eso todos lo empezaron a bofetear y a escupir y a golpear. Y le dijeron: profetízanos, Cristo, ¿quién te golpeó? Pedro niega a Jesús. Versículo 69. Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada, diciendo: tú también estabas con Jesús el Galileo. Mas él negó delante de todos, diciendo:
No sé lo que dices. Saliendo en la puerta, le vio otra y dijo a los que estaban ahí: también estaba con Jesús el Nazareno. Pero él negó otra vez con juramento: no conozco al hombre. Un poco después, acercándose los que por ahí estaban, dijeron a Pedro: verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: no conozco al hombre. Y enseguida cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús, que le había dicho: antes que cante el gallo me negarás 3 veces. Y saliendo fuera lloró amargamente. Aquí podemos ver cómo se cumple lo que Jesús le había dicho a Pedro. Pedro estaba en el patio y se le acercó una mujer y le dijo: tú estabas con Jesús, el Galileo. Pero él le dijo que no, yo no estaba con él. Y salió a la puerta y se le acercó otra mujer y le dijo: tú eres uno de los discípulos de Jesús. Y Pedro le dijo: no lo conozco. Y un poco después se le acercaron muchas personas y les dijo: verdaderamente tú eres un discípulo de Jesús. Y él empezó a maldecir y dijo: no lo conozco. Y enseguida cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho y salió afuera y lloró amargamente. Oremos. Señor, realmente me duele mucho ver por todo lo que pasaste, por todas las situaciones que sufriste cuando te golpearon, Señor, cuando te escupieron, cuando estabas muy triste ahí en el Getsemaní, que le oraste al Padre que si es posible no pasara de ti esta copa. Sufriste muchísimo, Señor. Sufriste por algo que tú no hiciste. Sufriste por algo que nosotros debíamos de pagar. Tú tomaste nuestro lugar, Señor. Tú siempre cumples las escrituras, Señor. Tú siempre eres obediente. Siempre eres obediente al Padre, porque cuando dijiste que se debían de cumplir las escrituras, que tú nada más le orabas al Padre y Él te mandaba más de 12 legiones de ángeles, Señor. Pero aún siendo Dios, bajaste y entregaste tu vida por nosotros. Gracias por enseñarnos tu gran poder, Señor. Perdónanos cuando peleamos con la espada y no confiamos en ti. Perdónanos cuando te negamos, Señor. Hoy estamos arrepentidos, Señor. Perdónanos. Te amamos y te alabamos. En el nombre de Jesús, amén. Bendice al pueblo de Israel. Juntos esto.